despertar esta conciencia que es nuestro objetivo como usuarios profesionales, productores, como todos, como bien lo expresaron en la oración de inicio, parodiando o trayendo la oración de San Francisco. Venimos del suelo, somos suelo, volveremos al suelo y vivimos de él. Así que este es el foro de saber que estamos conscientes, porque no es de concientización, es que estamos conscientes que necesitamos trabajar por ese suelo. Vemos canas, vemos jóvenes, vemos fuerza, vemos potencia y quiere decir que estamos vivos. Nosotros estamos vivos alrededor del suelo, así que me alegra mucho verlos a todos aquí juntos. Bueno, mi presentación más que algo novedoso es lo que ya sabemos y pensábamos, y sobre todo para los que están en Zoom y ojalá haya llegado a muchos lugares, la importancia del análisis de suelo en el uso eficiente de la nutrición vegetal. Bien lo expresó el ingeniero López, estamos en una situación totalmente novedosa alrededor del mundo con esto de la guerra, ya veníamos de la pandemia, los precios están exorbitantes y pues no hay desgracias que no traigan oportunidades y esta es una oportunidad, volver, como bien lo expresó la ingeniera, ahora sí tiene foro, ahora sí tiene eco, hemos venido hablando mucho de la agricultura orgánica, lo han dicho ustedes, microbiología, no hay microbiólogos de suelo, son escasísimos, no hay pocos sueleros, pero si hablamos de microbiología, prácticamente no hay. Eso nos pone en la perspectiva de lo que debemos hacer. Y quienes me han predecesido, los anteriores expositores, y me imagino que los que siguen, también vamos a hablar de todo lo que necesitamos. Y qué bueno que estamos aquí para emprender sobre esa necesidad. Hemos avanzado definitivamente y cuando nos damos cuenta de lo que necesitamos, tenemos que seguir. Bien, siguiente. Pues yo no les voy a hablar nada nuevo más que darles entusiasmo y decir por qué es tan importante el suelo, por qué tenemos que volcar los ojos a ese suelo que está cubierto y que la gran mayoría de la gente, los estudiantes cuando llegaban a nuestra clase, y ahora lo va a vivir el doctor, nos decían, nunca habíamos escuchado hablar de suelo, jamás habíamos, en el colegio, como bien lo dijo don Josué, la temática habla de biología, matemáticas, hasta química nos dan, pero jamás nos hablan de suelo. Entonces es porque lo desconocemos, el gran desconocido. ¿Por qué es tan importante en la nutrición vegetal, en la producción de cultivos? ¿Por qué es necesario tomar esas muestras o conocer el suelo? Porque no todos los suelos son iguales, es un recurso no renovable que debemos proteger y el laboratorio, usar los laboratorios como recurso clave para hacer un uso eficiente de esos nutrientes que aporta o no aporta el suelo para tomar decisiones basadas justamente en esos resultados y sobre todo proteger, conservar el suelo. Urge un plan nacional de protección del suelo, lo llamamos conservación del suelo. Entonces me voy a enfocar en estos puntos. Siguiente, por favor. Bueno, no es desconocido que el suelo es aquel piel, la cobertura de la corteza terrestre, pero cuando pensamos en suelo solo estamos pensando en los primeros centímetros, cuando muestreamos el suelo solo muestreamos estos pequeños centímetros, no tenemos conciencia, o la gran mayoría de personas no tienen conciencia que el suelo es un conjunto en profundidad y que va evolucionando a través de muchísimo tiempo generando esa diversidad morfológica, física, química de lo que es o lo que son los diversos suelos en las diferentes localidades, en las diferentes posturas. Siguiente. La producción de alimentos, ahorita ya estamos pensando en el almuerzo y espero que no todos tengamos la mente en ese olor que nos está llegando. Instintivamente todos los animales, incluidos nosotros, estamos alimentándonos. ¿Y de dónde nos alimentamos? Pues de esos suelos
en los que se realiza la producción. Tiene que ser suelos productivos, entonces viene se contrarresta el suelo natural y el suelo productivo. Tenemos que quitar lo natural para hacerlo productivo, pero tenemos que ser productivos con lo natural y estamos en ese círculo para al final tener lo que nos compete, cultivos nutridos y dice variablemente ahí, bueno, variablemente en el sentido que no puede existir una sola nutrición única para cada cultivo, tiene que ser en función de la calidad de esos suelos. Bien, entonces vamos a entender cuáles son los componentes del suelo y ya dijimos que está formado por una sucesión de horizontes que le da una condición diferencial para la producción. Siguiente. Y tengo, hay muchos factores que, siguientes, son varios, atentan contra el suelo. Tenemos en primer instancia salinización, siguiente, vamos, compactación, acidificación, que ya la mencionaban, la pérdida de la biodiversidad, la siguiente, vaya, la solidificación, el sellamiento de los suelos con el crecimiento de las ciudades, con el crecimiento del urbanismo, la contaminación. Tenemos dos grandes expertos acabaditos de llegar de su doctorado de Ceará, de Brasil, doctorado en suelos, en contaminación de suelos. No quiero dejarlos pasar desapercibidos. El doctor, perdón, ya tengo que cambiar. ¿Por qué se me olvida su nombre? Doctor. Los doctores que están trabajando en el tema de contaminación, la sodificación. Bueno, son muchos los aspectos que atentan contra la calidad del suelo. Así que, además de identificarlos, tenemos que trabajar con ellos o contra ellos. Siguiente. En este caso, debemos generar una conciencia de esa calidad del suelo hacia toda la comunidad, a todos los niveles, a los niveles gubernamentales, universitarios, de colegios, de escuelas, de productores, al ciudadano común que no se interesa por el suelo porque no tiene conciencia. Así que tenemos que hacer una gestión sostenible para un futuro más resiliente a toda escala. Siguiente, por favor. Bien, pues hablamos siempre de suelos, pero ¿cómo lo enlazamos con la nutrición vegetal? Y cuando hablamos de nutrición vegetal, hablamos de los 17 elementos. Siguiente, por favor. De los 17 elementos que todos conocemos que son esenciales para la producción de cualquier cultivo vegetal. Con excepción del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, los demás elementos están ligados al suelo. El nitrógeno al ambiente, pero lo tenemos que fijar de una u otra manera, fertilizantes o con cultivos que capturen ese nitrógeno u otras fuentes. Todas estas fuentes tienen que almacenarse o proveerse a partir del suelo. Por eso es tan importante que conozcamos ese suelo. ¿Y cómo reacciona un cultivo ante esa oferta en el suelo? Si la oferta es muy baja, la concentración de nutrientes es muy baja, entonces el rendimiento también lo es. Son cultivos que no van a revertir en calidad, ni en calidad en producción, ni en calidad de concentración de nutrientes. Aquí viene un aspecto que se llama el hambre oculta. El cultivo se ve bonito, viene bien, pero no está manifestando qué es lo que le hace falta. Nos demos cuenta de lo que le hace falta al final, cuando la cosecha no fue suficiente, cuando tuvimos el problema, la historia de todos los productores en el día a día. Ponemos toda la fe en la cosecha, pero esta vez no, quizás en la siguiente. ¿Qué falló? ¿Qué falló? El punto al que todos debemos llegar a apuntarle es a el que se llama el consumo debido, dar la suficiente concentración de nutrientes para obtener el máximo resultado, sin caer en el consumo de lujo, que aquí es cuando empezamos a aplicar
Y hay cultivos que quizás por el mercado es tan bueno que dicen, no importa, pongámosle más nutriente, no importa que sobre, pero caemos en el, el problema del exceso, de la contaminación. Entonces, lograr ese punto perfecto de aplicación de nutriente basado en lo que tiene el suelo y la necesidad del cultivo es el objetivo que nos llama a todos. Este punto, el punto de mayor eficiencia de la nutrición vegetal. Siguiente. Bien, ¿qué pasa si no tenemos ese equilibrio exacto de nutrientes disponibles para cada cultivo, para cada planta? Pues yo lo traigo esta diapositiva en la que se llama la técnica del elemento faltante, es tomado del internet, no es nuestro. Esto es para un quercus, para una planta donde el testigo control, donde se le aplican todos los nutrientes en equilibrio, permite un desarrollo de la planta que debe ser. Aquí donde no se aplica nada, cuando nos queremos que todos los nutrientes provengan del suelo y el suelo quizás no los tenga. Y cuando se le quita alguno de los elementos, de estos elementos esenciales, pues aunque sea uno que le falte, la planta no desarrolla todo su potencial. O sea, esa debe ser nuestra magia, hasta allá, ahí debemos apuntar, a que la planta tenga todos los nutrientes en el balance perfecto, y eso es lo más difícil. Pues bueno, entonces vamos a promover siempre el análisis de suelo basado en la variabilidad de suelos, para determinar el estado de fertilidad del suelo, para identificar cómo de un lugar a otro varía esa calidad del suelo y nos debemos ajustar en la fertilización para no solamente conocer el primer horizonte del suelo, sino conocer la sucesión de horizontes que nos puede dar en ventaja o en desventaja ese subsuelo que llamamos o esos horizontes inferiores cuando llegamos a un tema de contaminación, como lo presentaba el doctor en sus diapositivas del trabajo en FIA, cuáles son los suelos con altos niveles de un elemento y con muy bajos niveles de otro. Entonces, las fórmulas de fertilización no pueden estar ligadas al cultivo. La fórmula para el maíz, la fórmula para el frijol, debe además ajustarse por esa condición de suelo. También hay aplicaciones de análisis de suelos en otras áreas, como el tema de la ingeniería civil. Ellos usan sus laboratorios de suelos especializados para, como soporte, el suelo como soporte de estas grandes estructuras. En nuestros laboratorios de suelos, FIA, Zamorano y otros tantos que hay, 9 laboratorios en el país, pues algunos de estos prácticas se pueden hacer, otras no. Y curioso, hace el año pasado, el antepasado, los forenses del Ministerio Público de aquí de Honduras siempre nos habían pedido que hiciéramos análisis forenses, de suelos forenses. El doctor Gaugel en su época en el laboratorio en Zamorano hizo alguna intervención, pero logramos que ellos participaran de nuestros cursos y lograran hacer las aplicaciones que ellos consideren pertinentes. Tal vez uno en esos programas de televisión del CAC, vemos cómo se usan los análisis de suelos para estas otras aplicaciones. O sea, hay muchísimas aplicaciones del análisis de suelo, nosotros nos concentramos en las de producción vegetal. Bien, esto ya lo sabemos todo, la muestra debe ser representativa en paisaje, en clima, en material de origen, en prácticas que se hacen. No podemos mezclar diferentes suelos para llevar una sola muestra, sino que tiene que ser diferencial. Y aquí hicimos algún trabajo en esta vega en Zamorano, haciendo análisis para determinar la variabilidad. Estos son apenas 7 hectáreas. En 7 hectáreas, este fue el mapa que sacamos de porcentaje de arcilla. Entonces encontramos suelos más ricos en arena, suelos francos y suelos más ricos en arcilla.
Cuando hablamos de 7 hectáreas, decimos la fórmula que se aplica es la misma para todos y empezamos a darle seguimiento en términos de respuesta del cultivo y es completamente diferencial. Voy a hablar de frijol, que son los datos que recuerdo, pero en esta zona más arenosa no llegó a 1.400 kilogramos por hectárea, mientras que donde había un mayor contenido de arcilla, con la misma fórmula, se llegaron a producir hasta 2.100 kilogramos por hectárea, de la misma variedad, el mismo manejo, todo igualito, excepto el suelo. Eso fue hace 1 año y medio, hoy en día lo estamos probando con manejo del agua, que es otra cosa que no se habla. Hablamos de agricultura de precisión, los riegos, ponemos el sistema de riego, un único sistema de riego para, un único diseño de riego para todos los sistemas y resulta que estamos botando el agua en algunos casos y en otros casos quedándonos con una baja cantidad de agua por no hacer ese manejo diferencial basado en la variabilidad y en este caso solamente de textura de suelos. Hicimos otra serie de análisis, el tipo de muestreo, pues cómo muestrear los suelos, siempre decimos recojamos una submuestra, recorramos el área en zigzag y de todas las submuestras hagamos una sola muestra, pero ya vieron ustedes, el muestreo que hicimos fue en zigzag, sí, pero tomando 5 muestras por hectárea, lo cual da muchísimo, una alta cantidad de muestras. Sin embargo, eso va a revertirse cuando multiplicamos económicamente el resultado de hacer una aplicación o excesiva de nutriente o deficitaria de nutriente, el costo del análisis se va a pagar con el resultado en producción. Entonces, hoy en día, lo mejor es trabajar con este tema de agricultura de precisión, como ya lo han mencionado, para hacer exactamente lo que el suelo necesita en cada condición. Siguiente. Bueno, en el tema de los cultivos perennes, en café y todos los cultivos, pues tenemos que hacer ese muestreo con el mismo criterio, pero siempre en la gotera del árbol, en el área donde se fertiliza. Siguiente, por favor. ¿Cuándo hacer el muestreo? Pues cuando el nivel se ha agotado, o sea, cuando ya se extrajo todo el nutriente al final de la cosecha, al final del ciclo de cultivo, antes de sembrarlo nuevamente y cuando finalice el cultivo. Los laboratorios de suelo se ven urgidos en este momento y doctor, usted no sabe porque acaba de llegar, pero el laboratorio está llenísimo de muestras porque es el momento que ya va a empezar a sembrar la primera. Estamos a 15 días, 20 días máximo de siembra, o sea que ya tenemos que tener el plan de fertilización listo, pero nuestros agricultores se acostumbran en el último momento a tomar la muestra y llevarla al laboratorio. Tenemos aquí, no veo al ingeniero Joaquín, el ingeniero Flores, ellos desde diciembre nos están llevando sus muestras en un plan organizado de toma de muestras. Entonces, planificación, también requiere una planificación porque cuando llega el resultado ya es tarde y es porque no hubo planificación. Siguiente. Bueno, ¿cómo muestrear? Es la manera fácil de muestrear, la manera tradicional, el barreno, la pala, un balde limpio, una libreta para anotar lo que estamos haciendo y llevar debidamente registrada la muestra al laboratorio. Siguiente. En cada sitio donde se toma la muestra, hacer el cuarteo para no tomar un exceso, sino una representación. Siguiente. Hoy en día, con el tema, la anterior, con el tema de la agricultura de precisión se han desarrollado otras metodologías que agilizan ese sistema de toma de muestras. Este fue enviado por nuestros colegas zamoranos, ahora tenemos una red que se llama Sueleros Zamoranos, fueron estudiantes, hoy en día ya están capacitados, aquí tenemos al ingeniero López, los ingenieros Saavedra y varios de esta red donde todos estamos compartiendo las últimas tecnologías y las últimas tecnologías
necesitan inversión. Entonces, invertir no solamente el análisis, sino toda la tecnología, y hacia allá debemos ir. Siguiente, de hecho, las empresas que están más avanzadas, pues están invirtiendo en esta tecnología. Esto no, siguiente. Siguiente, vamos a pasar. Pero, creo que me faltó una diapositiva. Cuando hablamos del análisis químico de suelos, nos concentramos únicamente en el contenido químico de lo que hay en el suelo, pero se nos olvida la otra parte, el otro aspecto que es la calidad física del suelo, la porosidad, la retención de humedad, el análisis en campo de cómo es la condición para ese crecimiento de las raíces. Y lo que más en nuestra experiencia, lo que más se evidencia es en los cultivos extensivos el exceso de uso de mecanización y la mecanización en húmedo que crea compactación del suelo. Entonces podemos tener la mejor fórmula de fertilización, el mejor análisis, la mejor semilla, pero suelos que no tienen la capacidad de soportar esa profundidad radicular. Se riega 5, 10, 15 centímetros de suelo máximo, porque debajo está el pie de arado de años, de añales de estar trabajando bajo la misma condición, y entonces la planta no responde porque hay que regar e inmediatamente se seca y caemos en ese círculo del riego y la sequía, de la concentración excesiva de nutrientes. En esos 5 o 10 centímetros hay una hiperconcentración. El doctor Gaugel creo que más adelante va a hablar de ese tema de la concentración de nutrientes por la falta de adecuación del suelo. Entonces, primero tenemos que hacer nuestros estudios completos de suelos, cuál es la variabilidad del suelo, en qué condiciones se encuentra, qué necesidades de adecuación debemos tener para ponerlo en la condición de crecimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de rehabilitación de suelo ahí en Zamorano en el 2009, antes de rehabilitarlo, lo hicimos en el 2010, esta foto fue tomada en el 2021, es el mejor, aquí casi no se ve el ganado, vean ustedes calidad de esa pastura 10 años después, cuando antes no lográbamos que despegara ese cultivo. Así que sí se paga, y se paga en el tiempo. Este fue otro tema desarrollado también en Zamorano sobre, se llama el subsoleo en línea base, siguiendo las curvas a nivel. Ven ustedes cómo esto es en pastura, cómo se establece la curva a nivel, se hace el subsoleo contrario a la pendiente con el fin de acumular agua. Esto es en secano. Y lo que se logró evidenciar es con ese subsoleo se pudo promover durante más de 40 días la humedad, mantener la humedad en el suelo, capturándola de esta manera. Siguiente. Bien, para la toma del análisis de suelo, vamos a pasar rápido. Siguiente, por favor. Lo llevamos al laboratorio que ustedes quieran escoger. El ingeniero Galo habló de la acreditación. Es difícil acreditar un laboratorio, es costoso, hay que dar seguimiento. Habló del laboratorio de Zamorano, donde solo está acreditado el pH, es cierto, pero para llegar a esa acreditación tuvimos que hacer una cantidad de proceso que no solamente nos garantiza el pH, sino todo el proceso dentro del laboratorio, y queda pendiente seguir acreditando cada uno de los procesos. Pero todas las personas que están trabajando bajo esa norma 17025 le asegura al cliente que el resultado es efectivo. Siguiente. Y finalmente, este pues es el modelo que se tiene de presentación de resultados en Zamorano. Lo tenemos, o lo tienen ya, tengo que despegarme son ellos, no soy yo, en términos de alto, medio y bajo, y este es solamente un retrato rápido de ver de un solo cliente que tiene 6 análisis de suelo, cómo hay una variabilidad en el contenido de los diferentes nutrientes. Por lo tanto, la recomendación tiene que ser basada en esa variabilidad. Siguiente.
Aquí hay otro más grande, donde, por ejemplo, el calcio es muy unificado, pero otros, como el fósforo, en el potasio, se ve mucha variación y trabajarlos como un mismo suelo es un error. Un error desde el punto de vista de oferta y un error desde el punto de vista económico, porque no necesariamente se requiere la misma cantidad de nutrientes. Este es el modelo de presentación de recomendaciones que tiene actualmente el laboratorio de suelos, donde le da una fórmula en términos de fertilizante comercial y además hace unas recomendaciones de mantener la calidad del suelo, mantener la materia orgánica y además épocas de aplicación, fraccionamiento de los fertilizantes, no una sola fórmula, no como se acostumbra, sino como la planta lo requiere, y hemos logrado cambiar muchas prácticas que mejoran la calidad del cultivo y la producción. Siguiente. El ajuste de los pHs, este fue un trabajo que hicimos solo para Zamorano, ver la diversidad de pHs en los suelos en una extensión de 400 hectáreas, o sea, sabemos que no son iguales los pHs y que necesitan hacer ajustes mediante encalamiento o si los pHs son altos, mediante ajuste del tipo de fertilizantes que se van a usar para que efectivamente, para que la fertilización sea efectiva. De otra manera, no. Y hoy en día, con el costo extremo de los fertilizantes, pues recomendamos los fertilizantes, pero yo creo que ni al día de hoy, en esta cosecha que viene, nos vamos a dar cuenta que económicamente no hay rentabilidad. De hecho, hoy, al día de hoy, he escuchado de muchos productores este año, no vamos porque es imposible, económicamente no tenemos esta potencial. Entonces nos viene la urgencia de hacer el reciclamiento de nutrientes y todo el tema de la agricultura orgánica, y me alegra verlos a los dos decir sí, 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 y me falta por ahí ver a Josué decir sí, aquí estamos, somos y lo tenemos, y definitivamente, tristemente, seguimos quemando nuestra materia orgánica, algo que debe salir de todo tema. Siguiente. Bueno, el tema de la agricultura de precisión, hacer aplicaciones realmente dónde y cuándo las necesitamos, aplicar todas las técnicas que tenemos. Siguiente, por favor. Y el tema de coberturas, que ya lo han mencionado, el suelo no debe estar en ningún momento descubierto, todas estas coberturas deben capturar nitrógeno del aire, el tema de las leguminosas, como bien lo mencionó el doctor, el caupí y todas estas ofertas que se hacen en el suelo, además de los fertilizantes comerciales, el establecimiento de siembras en curvas a nivel, integración de prácticas, alternancia de cultivos, el suelo protegido, son prácticas que además debemos integrar a la producción y definitivamente proteger el suelo contra la erosión. Esto es lo que queda después de el lavado, después de las lluvias. Suelos desprotegidos nos dejan, cuando llegamos aquí, cuando yo llegué a Honduras, oía un término que no lograba entender, pero ahora sí lo entiendo, las piedras crecen. Yo casi como, ¿cómo es que crecen las piedras? Pues que van quedando descubiertas porque la erosión se lleva al suelo y esto es lo que nos queda. Entonces, hemos tenido trabajos junto con el doctor Gaugel y dentro de Zamorano, donde se han estimado pérdidas de más de 16 toneladas de suelo por hectárea. La ingeniera refería a 2 toneladas, ya es mucho, pero llegamos a entender en un solo evento, en el evento del Mitch, 31 toneladas de pérdida de suelo por hectárea en áreas con pendientes del 40% y longitudes largas. Nuestros técnicos, debemos capacitar a nuestros técnicos no solamente en la toma de muestra en laboratorio, sino en esas prácticas, diseños en los que día a día debemos
trabajar con nuestros agricultores pequeños, medianos, grandes. Esto se aplica a todos los niveles. Decimos, las tierras planas no sufren erosión. Claro que las sufren. 2% dependiente ya es demasiado. Ya arrastra en un solo aguacero toneladas y toneladas de suelo. Siguiente. Es urgente hacer un Plan Nacional de Conservación de Suelos y Aguas, y es la propuesta de la Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo, la cual estamos representando en este momento. La asociación agrupa a todas las personas, profesionales, técnicos, instituciones que quieran afiliarse a nuestra asociación. El objetivo es solo uno: trabajar en la protección de los suelos desde diferentes ángulos y desde todas las ángulos que podamos proteger nuestros suelos. Necesitamos que el gobierno, la sociedad civil, todos los usuarios agrícolas, forestales, no están aquí los forestales, pero siempre los tenemos que integrar, ambientales y todos los que usen los recursos agua y suelo en la República de Honduras estén con nosotros. Aquí estamos, más tarde vamos a hablar, creo que nos van a dar un espacio para hablar, o lo hacemos ahorita. Más adelantito. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, tenemos que hacer planes de conservación dentro del contexto geofísico de Honduras, y Honduras es diversa, no podemos tener una única solución. Tenemos que trabajar en la protección de esos suelos de laderas y sobre todo la conservación de los suelos para el abastecimiento de agua. Bien lo mencionó el doctor Víctor, producir agua implica proteger el suelo y las cuencas. De otra manera, seguimos en este proceso de quemar y olvidarnos de la protección de cuencas y de la protección del suelo. Esto nos va a llevar a un desarrollo social y económico. No podemos desconocer que si hay una buena producción, si hay unos buenos recursos, el nivel de vida se eleva para todos. Y la educación está implícita. La educación desde la primaria. Nosotros pertenecemos, y cuando digo nosotros somos todos, como Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo, a la latinoamericana y a la mundial. Y uno de los trabajos, una de las metas de la Asociación Mundial del Suelo es trabajar por la educación de los niños. Si un niño reconoce que hay que proteger el suelo, eso no se le olvida para el resto de la vida. Así que no solo somos los que estamos aquí, está el Ministerio de Educación, están todos los que estamos comprometidos con el tema de educación. Educación por el buen uso, rehabilitación, conservación del suelo y los roles con el medio ambiente como el factor básico del combate al cambio climático y a todas las cosas que estamos hoy viviendo. Y sobre todo este tema, legislación. La legislación en torno al uso del suelo, a la producción agrícola, es bien escasa. Este es un llamado a nuestros legisladores, al gobierno, a poner en papel normas que nos orienten y nos dirijan a llevar a hacer un uso debido para la sobrevivencia de nuestra especie. No es porque hoy nos tocó aquí y vamos a ser buenos, es que si no lo hacemos desaparecemos. Hace unos días recibí una llamada que me alegró muchísimo, un estudiante que hoy se está graduando como abogado de la UNA, en el que hizo una revisión, él quería hacer una normativa de conservación de suelos, abogado, lo hizo porque su profesor le dijo, y los caminos lo llevaron a nuestros trabajos que en el 2015 uno de nuestros estudiantes revisó todas las normativas existentes en Honduras que son bien escasas, bien escasas. Entonces dijo, terminé, me obligaron, tenía que graduarme, pero falta mucho. Y le digo, no importa, no falta mucho. Usted apenas está comenzando, tiene que venir a trabajar con la Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelos y nosotros, el gobierno, la empresa privada, crear los espacios para que se legisle, se reconozca, nos den una directriz y un camino a seguir en ese tema de ordenamiento de leyes. Y cuando hay una ley y la seguimos, todos vamos bien. Siguiente.
Bueno, vamos a seguir porque ya creo que el tema tenemos que terminar. Solo quiero agradecerles y resaltar que es muy importante para todos generar ese Plan Nacional de Conservación de Suelos para que el país avance en la protección de sus recursos y estamos todos absolutamente comprometidos. Siguiente. Este es, y voy a dejarlo en pantalla. Me preguntaban hace un rato que a dónde escribir si quieren ser parte de la Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo. Está el correo, está el teléfono y por favor contáctenos que vamos a incluirlos a todos. Ojalá seamos 9 millones de miembros de la Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo. Muchas gracias.